Hay algo que todos evitamos mirar de frente, algo que late bajo la superficie de cada decisión que tomamos, cada madrugada de insomnio, cada momento en que fingimos estar bien cuando por dentro algo se desmorona. Es la verdad más aterradora y liberadora al mismo tiempo, que tu vida, tal como la conoces ahora, puede cambiar en un instante, que todo aquello en lo que has puesto tu confianza puede desvanecerse como humo, y que en ese preciso momento de colapso total, cuando ya no quede nada a lo que aferrarte, descubrirás si realmente has construido tu existencia sobre roca firme o sobre arena movediza. La pregunta no es si enfrentarás ese momento, sino cuándo llegará, y más importante aún, si cuando todo se derrumbe alrededor tuyo, tendrás la fortaleza interior para seguir de pie o caerás junto con las ruinas de tus falsas seguridades. Hola, soy Benjamín y hoy quiero hablarte de algo que transformó mi comprensión de lo que significa vivir con verdadera confianza en medio del caos. Vamos a adentrarnos en el Salmo 21, un cántico antiguo que habla del poder de confiar en la fortaleza divina cuando todo a tu alrededor parece frágil e incierto. Pero antes de que entremos de lleno en esto, si tú, como yo, crees que hay un poder superior, una luz más allá de la oscuridad, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo. Es un acto sencillo, una declaración de tu fe sin palabras, un pequeño sí a Dios en medio del ruido. Es tu forma de decir que reconoces que no estás solo en este viaje, que hay algo más grande que tú sosteniendo las piezas de tu vida. El Salmo 21 es un texto poderoso que nos llega desde los tiempos del rey David y comienza con estas palabras que resuenan a través de los siglos. En tu poder, oh Señor, se regocija el rey, y cuán grandemente se alegra en tu salvación. Le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Este salmo es un himno de victoria, pero no de la clase de victoria que el mundo celebra con trofeos y reconocimientos vacíos. Es una victoria mucho más profunda. La victoria de un corazón que ha aprendido que su verdadera fuerza no proviene de sus propias capacidades, de su cuenta bancaria, de su estatus social o de su apariencia física, sino de una conexión inquebrantable con lo divino. David, quien escribió muchos de los salmos, conocía tanto las cimas de la gloria como los valles más oscuros de la desesperación. Fue un pastor que se convirtió en rey, un guerrero que derrotó gigantes y también un hombre que cometió errores devastadores y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en este salmo lo vemos en un momento de profunda gratitud, reconociendo que cada victoria, cada bendición, cada momento de alegría en su vida no era producto de su propia grandeza, sino de la fortaleza que recibía de Dios. El Salmo continúa diciendo que Dios pone sobre la cabeza del rey una corona de oro fino, que le concede larga vida y esplendor, honor y majestad. Pero estas bendiciones materiales son solo símbolos de algo mucho más profundo, la seguridad interior que viene de saber que tu vida tiene un propósito eterno y que estás siendo guiado por una sabiduría que supera tu entendimiento limitado. Ahora bien, puedes estar pensando que este salmo fue escrito para un rey de la antigüedad, alguien con poder político y militar, alguien cuya realidad parece estar a años luz de tu vida cotidiana. Pero esa sería una lectura superficial que perdería completamente el mensaje universal que late en cada verso. Este salmo no es solo para reyes con coronas físicas, es para ti que libras batallas diarias que nadie ve, que cargas con responsabilidades que aplastan tus hombros, que te despiertas cada mañana preguntándote si tendrás la fuerza suficiente para llegar al final del día. Vivimos en una era donde la ansiedad se ha convertido en la epidemia silenciosa de nuestra generación. Nos despertamos checando notificaciones en nuestros teléfonos, antes incluso de saludar a las personas que duermen a nuestro lado. Corremos de una obligación a otra, llenando cada segundo de nuestro calendario
con actividades, proyectos, compromisos sociales, como si el estar constantemente ocupados nos protegiera de tener que enfrentar las preguntas más profundas que resuenan en el silencio de nuestras almas. ¿Te has preguntado por qué tantas personas que aparentemente lo tienen todo, éxito profesional, relaciones estables, seguridad económica, aún sienten ese vacío persistente que ninguna compra, ningún logro, ninguna distracción parece poder llenar? El mundo moderno te vende una mentira muy bien empaquetada, que tu valor depende de tu productividad, que tu felicidad está a solo una promoción laboral de distancia, que si tan solo pudieras alcanzar ese próximo objetivo, entonces finalmente encontrarías la paz que has estado buscando. Pero la realidad es mucho más cruda. Alcanzas esa meta y la satisfacción dura apenas unos días antes de que aparezca una nueva carencia, un nuevo deseo, una nueva montaña que escalar. Es una rueda de hámster emocional que te mantiene corriendo pero nunca avanzando realmente. Y en medio de esa carrera frenética, pierdes de vista algo fundamental, que tu fortaleza no puede provenir de fuentes externas que están fuera de tu control, que cambian con las circunstancias, que pueden ser arrebatadas en cualquier momento. La verdadera fortaleza, la que este salmo celebra, es la que proviene de una conexión con algo inmutable, eterno, que permanece constante incluso cuando todo lo demás se desmorona. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Quizás fue la pérdida de un ser querido que dejó un agujero en tu vida que nada parece poder llenar. Tal vez fue un diagnóstico médico que transformó tu realidad en un instante, recordándote brutalmente que no tienes tanto control sobre tu vida como creías. Puede que haya sido una traición de alguien en quien confiabas profundamente, alguien que conocía tus vulnerabilidades más íntimas y decidió usar ese conocimiento para herirte. O quizás es algo más sutil, pero igualmente devastador. Esa sensación creciente de que estás viviendo la vida equivocada, que has pasado años construyendo algo que en el fondo no te llena, que te has convertido en una versión de ti mismo que no reconoces cuando te miras al espejo. En esos momentos de crisis profunda, cuando el suelo literalmente se abre bajo tus pies, descubres cuál ha sido realmente tu fuente de fortaleza todo este tiempo. Si has estado construyendo tu identidad y tu seguridad sobre cimientos temporales, esos momentos te destrozan. Pero si has cultivado esa conexión con lo divino, con esa fuente de fortaleza que el Salmo 21 describe, entonces incluso en medio del dolor más intenso, encuentras una base sólida sobre la cual pararte. Déjame compartir contigo una historia que ilustra profundamente este principio. Una historia que he meditado durante años y que revela las capas de significado detrás de lo que significa confiar verdaderamente en una fortaleza que no es la tuya. Es la historia de un hombre llamado Santiago, aunque podrías llamarlo por cualquier nombre porque su experiencia refleja la de millones de personas a lo largo de la historia. Santiago creció en una familia de clase trabajadora donde el valor fundamental era la autosuficiencia. Su padre le enseñó desde pequeño que un hombre debe resolver sus propios problemas, que pedir ayuda es señal de debilidad, que la vida respeta solo a aquellos que pueden mantenerse firmes por su propia cuenta. Santiago internalizó profundamente estas lecciones. Se convirtió en un joven ambicioso, determinado a construir un futuro mejor del que había conocido en su infancia. Trabajó 2 empleos mientras estudiaba, sacrificó vida social y relaciones personales. Construyó metódicamente su carrera ladrillo por ladrillo. A los 35 años, había alcanzado lo que muchos considerarían éxito envidiable. Era director de una empresa emergente en el sector tecnológico. Ganaba un salario que le permitía no solo vivir cómodamente, sino también apoyar económicamente a sus padres ancianos. Había comprado una casa en un vecindario exclusivo y conducía el auto con el que había soñado desde adolescente. Desde fuera, Santiago era la definición misma del éxito, pero por dentro
Una grieta invisible se había estado formando durante años, una fisura en los cimientos de su identidad que él había estado ignorando porque estaba demasiado ocupado construyendo más alto. La empresa para la cual Santiago trabajaba comenzó a enfrentar dificultades financieras. Lo que empezó como un trimestre difícil se convirtió en una crisis existencial para la compañía. Santiago se volcó completamente en salvar la situación. Trabajaba 18 horas diarias, apenas dormía, descuidaba su salud, cancelaba compromisos con amigos y familia, convencido de que si tan solo se esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente inteligente y trabajaba lo suficientemente duro, podría darle la vuelta a las cosas. Pero había fuerzas más grandes en juego, tendencias del mercado que ningún esfuerzo individual podía controlar, decisiones que habían sido tomadas años atrás y cuyos efectos recién ahora se manifestaban. Después de meses de lucha desesperada, la empresa cerró. Santiago no solo perdió su trabajo, sino que como director había invertido una parte significativa de sus ahorros en la compañía, confiando en su capacidad para rescatarla. De la noche a la mañana, su identidad cuidadosamente construida se desmoronó. Ya no era el ejecutivo exitoso, el hijo que había superado las circunstancias de su crianza, el hombre que tenía todas las respuestas. De repente era alguien desempleado, con ahorros severamente mermados, enfrentando la posibilidad muy real de perder su casa y, lo peor de todo, sintiéndose como un fracaso total. Los primeros meses después del colapso de la empresa fueron los más oscuros de la vida de Santiago. Se levantaba cada día sin propósito. El silencio de su casa resonaba con el ruido ensordecedor de sus pensamientos autocríticos. Había pasado décadas construyendo una imagen de sí mismo como alguien fuerte, independiente, capaz. Y ahora esa imagen yacía hecha añicos a sus pies. Intentó buscar trabajo con el mismo fervor que había aplicado a todo en su vida, pero el mercado estaba saturado y su especialización muy específica resultaba ser más una limitación que una ventaja. Con cada entrevista que no resultaba en una oferta, con cada día que pasaba sin progresos tangibles, la voz crítica en su cabeza se volvía más fuerte y más cruel. «Te lo dije», le susurraba esa voz interna que sonaba sospechosamente como su padre. «Siempre fuiste un impostor. Solo fue cuestión de tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que no eres tan especial como creías». Santiago comenzó a evitar llamadas de amigos y familiares, incapaz de soportar sus preguntas bien intencionadas sobre cómo iba su búsqueda de empleo. Se aisló, convencido de que había defraudado a todos los que habían confiado en él. Una tarde lluviosa, mientras Santiago caminaba sin rumbo por las calles de su ciudad, tratando de escapar del sofocante silencio de su casa, se encontró frente a una pequeña iglesia que había pasado 1000 veces, pero nunca había entrado. No era particularmente religioso. Su familia había sido nominalmente cristiana, pero no practicante, y él había pasado las últimas 2 décadas demasiado ocupado construyendo su carrera como para pensar en cuestiones espirituales. Pero algo en ese momento, quizás la desesperación absoluta o el agotamiento de haber luchado solo durante tanto tiempo, lo impulsó a abrir la pesada puerta de madera y entrar. La iglesia estaba casi vacía, apenas un puñado de personas dispersas en las bancas. Santiago se sentó al fondo, sin saber realmente qué esperaba encontrar allí. En el altar había una Biblia abierta, y aunque no podía leer las palabras desde donde estaba sentado, algo lo impulsó a acercarse. El libro estaba abierto en los Salmos, y sus ojos cayeron en el Salmo 21. Comenzó a leer. «En tu poder, oh Señor, se regocija el Rey, y cuán grandemente se alegra en tu salvación». Esas palabras golpearon a Santiago con una fuerza inesperada. Toda su vida había puesto su fe en su propio poder,
en su capacidad de trabajar más duro que los demás, de ser más inteligente, más determinado, más resiliente. Y cuando ese poder había demostrado ser insuficiente frente a las circunstancias que enfrentaba, se había derrumbado completamente porque no tenía nada más sobre lo cual sostenerse. El Salmo continuaba hablando de cómo Dios concede el deseo del corazón del rey, de cómo lo bendice y le da fortaleza. Santiago sintió algo quebrarse dentro de él, no de manera destructiva, sino más bien como cuando una represa se rompe liberando aguas que habían estado contenidas durante demasiado tiempo. Por primera vez en meses, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran solo lágrimas de dolor por lo que había perdido, sino lágrimas de reconocimiento de lo agotador que había sido tratar de ser su propio Salvador durante tantos años, de cargar con el peso del mundo sobre sus propios hombros sin permitirse jamás mostrar debilidad o pedir ayuda. Sentado en esa banca de madera desgastada, Santiago comenzó a entender algo fundamental que había eludido durante toda su vida adulta. La fortaleza no significa hacerlo todo solo. La verdadera fortaleza incluye la humildad de reconocer tus limitaciones, la sabiduría de saber cuándo necesitas ayuda y el coraje de abrir tu corazón a una fuente de poder que va más allá de tus propias capacidades finitas. El Salmo 21 no era la celebración de un rey que había logrado todo por su propia cuenta, sino más bien la alegría profunda de alguien que había descubierto que podía confiar en algo más grande que él mismo, que su vida tenía significado y propósito no porque él fuera extraordinario, sino porque estaba conectado con lo divino, con lo eterno, con una fuente de amor y fortaleza que no fluctuaba según sus circunstancias externas. Los meses que siguieron no fueron mágicamente fáciles para Santiago. No encontró trabajo de inmediato, no recuperó su cuenta bancaria de la noche a la mañana, no borró instantáneamente las cicatrices emocionales de su colapso. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Comenzó a asistir a esa pequeña iglesia regularmente, no porque pensara que era una obligación o porque esperara que Dios le resolviera todos sus problemas como un genio de la lámpara, sino porque había encontrado allí una comunidad de personas que entendían que la vida es difícil, que todos enfrentamos batallas, y que es precisamente en el reconocimiento de nuestra necesidad donde encontramos verdadera conexión tanto con lo divino como con los demás seres humanos. Conoció a un grupo de hombres que se reunían semanalmente para estudiar la Biblia y compartir sus luchas, y por primera vez en su vida, Santiago se permitió ser vulnerable, admitir que no tenía todas las respuestas, que estaba asustado, que se sentía perdido. Y lo que descubrió en esa vulnerabilidad no fue el rechazo que había temido toda su vida, sino aceptación, comprensión y apoyo genuino. Con el tiempo, Santiago comenzó a redefinir lo que significaba el éxito en su vida. Ya no se trataba solo de logros profesionales y acumulación material, aunque esas cosas no eran inherentemente malas. Se trataba de vivir con integridad, de cultivar relaciones profundas y significativas, de encontrar formas de servir a otros desde sus propias experiencias de dolor y transformación. Eventualmente encontró trabajo, no en el mundo corporativo de alto nivel que había conocido antes, sino en una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo. El salario era una fracción de lo que solía ganar y tuvo que hacer ajustes significativos en su estilo de vida, mudarse a una casa más pequeña, conducir un auto más modesto. Pero por primera vez en años, Santiago se despertaba cada mañana con un sentido de propósito que no dependía de su rendimiento o de métricas externas de éxito. Había aprendido la lección profunda del Salmo 21, que la verdadera alegría no proviene de confiar en tu propio poder, sino de encontrar tu fortaleza en algo mucho más grande que tú. Mismo la historia de Santiago nos lleva de
regreso a la pregunta esencial que este salmo plantea. Y para cada uno de nosotros, ¿dónde estás poniendo realmente tu confianza? No donde dices que la estás poniendo, no donde crees intelectualmente que debería estar, sino donde la demuestran tus acciones diarias, tus reacciones cuando enfrentas adversidad, la forma en que estructuras tu vida y defines tu valor. Es fácil decir que confías en Dios cuando todo va bien, cuando tu cuenta bancaria está saludable, cuando tus relaciones son armoniosas, cuando tu salud es buena. El verdadero test de fe, el momento que revela dónde realmente se encuentra tu fundamento, llega cuando esas cosas se tambalean o desaparecen. Cuando el doctor te llama con resultados de exámenes que cambian todo. Cuando la persona que amas te mira y dice que ya no quiere estar contigo. Cuando el trabajo al que has dedicado años de tu vida de repente ya no existe. Cuando tus planes cuidadosamente trazados se desintegran como papel mojado, en esos momentos descubres si has estado construyendo sobre roca o sobre arena. El Salmo 21 nos invita a una manera radicalmente diferente de vivir, una que va completamente en contra de lo que nuestra cultura nos enseña. Nos invita a encontrar nuestra identidad no en nuestros logros, sino en el hecho de que somos amados por un Dios que nos creó con propósito. Nos invita a derivar nuestra fortaleza no de nuestra capacidad de controlar nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con aquel que sostiene el universo entero en sus manos. Nos invita a experimentar alegría no cuando finalmente alcancemos ese próximo objetivo esquivo, sino en el simple reconocimiento de que nuestra vida tiene significado eterno que trasciende las circunstancias temporales que enfrentamos. Este es un mensaje profundamente liberador porque significa que tu valor no está en juego cada vez que enfrentas un desafío, que no tienes que demostrar constantemente que eres suficientemente bueno o suficientemente fuerte, que puedes descansar en la seguridad de que eres sostenido por un amor que no tienes que ganar y que no puedes perder. Ahora bien, esto no significa adoptar una actitud pasiva frente a la vida donde simplemente te sientas y esperas que Dios lo haga todo por ti mientras tú no haces ningún esfuerzo. Esa sería una malinterpretación completamente opuesta del mensaje de este salmo. El rey David no se quedó sentado en su palacio esperando que las victorias cayeran del cielo. Salió al campo de batalla, tomó decisiones difíciles, trabajó duro para cumplir con sus responsabilidades como líder. Pero la diferencia crucial es que hacía todo esto desde un lugar de confianza en Dios, no desde un lugar de necesidad desesperada de probar su propio valor. Actuaba con valentía no porque confiara ciegamente en sus propias capacidades, sino porque sabía que no estaba solo, que había una fortaleza mayor trabajando a través de él y con él. Esa es la síntesis hermosa que este salmo nos ofrece. Trabajamos con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. Pero nuestra paz interior y nuestro sentido de identidad no dependen exclusivamente de los resultados de nuestros esfuerzos, porque sabemos que hay un plan más grande desarrollándose, una narrativa más amplia de la cual nuestras vidas son parte. Entonces, ¿cómo se ve esto en términos prácticos en tu vida diaria? Significa que cuando te despiertas por la mañana, antes de sumergirte inmediatamente en la avalancha de correos electrónicos y notificaciones, tomas aunque sean solo 5 minutos para centrar tu corazón, para recordar que tu identidad no está definida por tu lista de tareas pendientes, sino por el hecho de que eres un hijo o hija amada de Dios. Significa que cuando enfrentas una decisión difícil, no solo calculas todas las variables y tratas de predecir todos los resultados posibles hasta paralizarte con el análisis, sino que también creas espacio para la oración, para escuchar esa voz tranquila y apacible que a menudo queda ahogada por el ruido de tus propios pensamientos ansiosos. Significa que cuando experimentas un fracaso o un rechazo,
que inevitablemente experimentarás porque eres humano y estás creciendo. Puedes sentir el dolor de esa experiencia sin dejar que defina completamente tu valor. Puedes llorar las pérdidas, puedes sentir la decepción, puedes procesar las emociones difíciles, pero hay un núcleo en tu interior que permanece intacto porque está anclado en algo que las circunstancias no pueden tocar. Y ahora, quiero invitarte a que hagamos una pausa en esta reflexión, que salgamos del mundo del análisis y las palabras y entremos juntos en un espacio de oración. No importa dónde te encuentres físicamente en este momento, si estás en tu auto detenido en el tráfico, si estás en tu habitación con la puerta cerrada buscando un momento de paz en medio de un día caótico, si estás caminando por un parque o sentado en tu oficina durante una pausa. Lo que importa es que aquietes tu corazón, que respires profundamente y que te permitas estar presente en este momento. Cierra tus ojos si te sientes cómodo haciéndolo. Siente tu cuerpo, la tensión que cargas en tus hombros, el peso que has estado llevando que tal vez ni siquiera sabías que estabas cargando. Respira profundo, inhalando lentamente por la nariz, llenando tus pulmones completamente y luego exhala despacio por la boca, liberando con ese aliento las preocupaciones que has estado apretando contra tu pecho. Padre Celestial, aquí estamos ante ti, no con las máscaras que usamos para el mundo, sino con nuestros corazones expuestos, con todas nuestras fracturas visibles, con todo nuestro cansancio mostrado abiertamente. Venimos reconociendo que hemos tratado de ser nuestros propios salvadores durante demasiado tiempo, que hemos cargado pesos que nunca fueron diseñados para que los lleváramos solos. Te alabamos porque tú eres la fuente de toda fortaleza verdadera, porque tu poder no disminuye cuando nosotros fallamos, porque tu amor no fluctúa según nuestro rendimiento. Te damos gracias porque incluso en este preciso momento, mientras pronunciamos estas palabras, tú estás presente, más cerca de nosotros que nuestro propio aliento, sosteniéndonos incluso cuando no somos conscientes de ello. Señor, confesamos que hemos construido altares a nuestros propios egos, que hemos perseguido versiones de éxito que el mundo nos vendió, pero que dejaron nuestras almas vacías. Confesamos las veces que hemos puesto nuestra confianza en cosas que pueden ser arrebatadas en un instante: nuestra salud, nuestra cuenta bancaria, la aprobación de otras personas, nuestros propios esfuerzos. Confesamos la arrogancia de pensar que podíamos controlar nuestras vidas a través de pura fuerza de voluntad. Y confesamos también la desesperación que sentimos cuando esa ilusión de control se derrumba. Perdónanos, Padre, no porque merezcamos ese perdón, sino porque tu naturaleza misma es la misericordia. Porque en tu economía del amor no hay fracaso demasiado grande para ser redimido. No hay caída demasiado profunda para que tu mano no pueda alcanzarnos. Te pedimos ahora, con corazones humildes pero esperanzados, que nos enseñes a vivir como el rey David vivió, encontrando nuestra alegría no en circunstancias perfectas, sino en tu poder, obrando en nuestras vidas. Para aquellos de nosotros que estamos enfrentando batallas que nos parecen imposibles de ganar, enfermedades que no tienen cura médica obvia, situaciones financieras que nos aplastan con su peso, relaciones que parecen estar más allá de cualquier reparación, te pedimos que nos des la fortaleza no necesariamente para que las circunstancias cambien inmediatamente según nuestros deseos, aunque tú puedes hacer eso si es tu voluntad, sino para que nuestros corazones encuentren paz, incluso en medio de la tormenta. Ayúdanos a confiar en que tú estás escribiendo una historia más grande de la que nosotros podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Que lo que a nosotros nos parece un final puede ser para ti un nuevo comienzo. Para aquellos de nosotros que hemos estado corriendo en esa rueda interminable de buscar validación externa, que hemos medido nuestro valor por los likes en las redes sociales, por el tamaño de nuestra casa comparada con la del vecino,
Por los títulos que aparecen después de nuestro nombre, te pedimos que rompas esas cadenas. Muéstranos la futilidad de construir nuestra identidad sobre arenas movedizas. Danos el coraje para bajarnos de esa rueda de hámster y encontrar nuestro descanso en ti. Enséñanos que somos infinitamente valiosos, no por lo que hacemos, sino por quienes somos, como tus hijos amados. Que esa verdad penetre más profundo que todas las mentiras que el mundo nos ha contado sobre nuestro valor. Para aquellos de nosotros que estamos lidiando con el peso del fracaso, que sentimos que hemos defraudado a todos los que nos importan, que estamos paralizados por la vergüenza y el miedo de intentarlo nuevamente solo para fallar otra vez, te pedimos tu perspectiva eterna. Ayúdanos a ver que en tu reino no hay fracasos definitivos para aquellos que se vuelven a ti, que cada caída puede ser una oportunidad para aprender humildad, compasión y dependencia de ti. Que nuestras cicatrices se conviertan en testimonios de tu poder redentor. Levántanos con gentileza, sacude el polvo de nuestras ropas y danos el coraje para dar el siguiente paso, aunque nuestras piernas tiemblen. Para aquellos de nosotros que estamos atrapados en la amargura, que hemos sido heridos tan profundamente por otros, que hemos construido muros alrededor de nuestros corazones, jurando nunca volver a ser vulnerables. Te pedimos que suavices esos corazones endurecidos. Sabemos que el perdón no significa olvidar o permitir más abuso, pero también sabemos que la falta de perdón es un veneno que bebemos esperando que lastime a la otra persona. Ayúdanos a liberar esas cargas, no por el bien de quienes nos lastimaron, sino por nuestro propio bien, porque tú nos llamas a ser libres. Dame la fortaleza para perdonar como tú nos has perdonado, completamente, sin mantener un registro de ofensas. Señor, te pedimos también sabiduría práctica para las decisiones que enfrentamos. Para el joven que está decidiendo qué carrera seguir, para la pareja que está considerando si casarse o no, para el profesional que está sopesando una oferta de trabajo en otra ciudad, para el padre que está tratando de determinar la mejor forma de guiar a sus hijos, dales tu dirección clara, no siempre en forma de señales sobrenaturales dramáticas, aunque puedes hacer eso si deseas, sino a menudo en la forma de paz profunda que acompaña las decisiones correctas, en la sabiduría de consejeros piadosos, en las puertas que se abren y se cierran según tu voluntad. Enséñanos a distinguir entre nuestros propios deseos y tus planes, y danos el coraje para seguir tu camino, incluso cuando nos lleva por rutas que no habríamos elegido por nosotros mismos. Y ahora, Padre, en este momento de quietud, te damos gracias. Gracias por cada respiración que tomamos, que es un regalo de tu gracia. Gracias por las pruebas que hemos enfrentado, porque a través de ellas hemos crecido en fortaleza y carácter. Gracias por las personas que has puesto en nuestras vidas que nos muestran tu amor de manera tangible. Gracias por las bendiciones que son tan consistentes que a veces las olvidamos. El sol que sale cada mañana, el agua que bebemos, la capacidad de nuestros cuerpos de sanarse a sí mismos. Gracias por la belleza que existe en este mundo quebrantado, recordándonos que no todo está perdido, que hay esperanza. Gracias por tu palabra que nos guía, por tu espíritu que nos consuela, por tu presencia que nunca nos abandona, incluso cuando no la sentimos. Gracias por Jesús, quien nos mostró cómo es vivir en completa confianza en ti, quien caminó este camino difícil antes que nosotros y nos invita a seguir sus pasos. Gracias porque el poder de su resurrección está disponible para nosotros hoy, ahora, en este preciso momento. No solo como una promesa futura, sino como una realidad presente que puede transformar cómo vivimos cada día. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Abre tus ojos lentamente. Regresa a la conciencia del espacio donde te encuentras. Pero no regreses siendo exactamente la misma persona que eras antes de esta oración.
Lleva contigo la verdad que hemos explorado juntos hoy, la verdad del Salmo 21 que nos recuerda que nuestra mayor alegría, nuestra fortaleza más profunda, nuestra seguridad más confiable no proviene de nuestras propias capacidades, sino de nuestra conexión con el Dios que nos creó y nos ama con un amor que no tiene condiciones. Cuando salgas de este momento y regreses a las demandas de tu día, mientras te preparas para dejar este espacio de reflexión y regresar al ritmo acelerado de tu vida, quiero dejarte con un desafío práctico que puede ayudarte a vivir esta verdad día a día. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de comenzar a preocuparte por todo lo que necesitas lograr ese día, toma solo 3 minutos para este ejercicio simple pero profundo. Primero, respira profundamente 3 veces, trayendo tu atención al momento presente. Segundo, di en voz alta o en tu corazón: mi fortaleza no viene de mí mismo, sino de Dios que me creó y me ama. Tercero, identifica específicamente una situación o relación en tu vida donde has estado tratando de controlar todo con tu propio poder y conscientemente entrega esa situación a Dios, diciendo algo como: Padre, no puedo manejar esto solo. Confío en tu sabiduría y tu poder para esta situación. Esos 3 minutos pueden transformar completamente la energía con la que entras a tu día. En lugar de despertar inmediatamente en modo de crisis, tratando de resolver todos los problemas, antes incluso de levantarte de la cama, comienzas tu día reconectándote con la fuente de tu verdadera fortaleza. Y cuando la vida inevitablemente te golpee con algo inesperado durante el día, un correo electrónico que arruina tus planes, una conversación difícil que sale mal, una noticia que te deja sin aliento, puedes regresar a ese centro en cualquier momento. No necesitas esperar hasta la próxima sesión formal de oración o hasta que estés en la iglesia el domingo. Puedes tomar 30 segundos incluso en medio de una reunión estresante para respirar profundamente y recordarte que tu valor no está en juego aquí, que hay una perspectiva más grande, que estás siendo sostenido. Estos pequeños momentos de reorientación, acumulativamente, transforman cómo experimentas tu vida. Es como ajustar constantemente el rumbo de un barco. Pequeñas correcciones que se suman para asegurar que llegues a tu destino deseado, en lugar de derivar, sin rumbo hacia donde sea que las corrientes te lleven. El Salmo 21 termina con estas palabras poderosas: porque el Rey confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. No será conmovido. No significa que no enfrentará tormentas. No significa que su vida será perfecta y libre de desafíos. No significa que nunca sentirá el impacto de circunstancias difíciles. Significa que hay algo en su núcleo, en el centro mismo de su ser, que permanece estable, porque está fundado sobre la roca inquebrantable de la fidelidad de Dios. Todo lo demás puede cambiar. Las personas pueden defraudarte, los trabajos pueden desaparecer, la salud puede fallar, los planes pueden desmoronarse, pero ese centro permanece firme. Y desde ese centro estable puedes enfrentar lo que sea que la vida te presente, no con arrogancia, pero sí con confianza. No porque seas invencible, sino porque estás conectado con alguien que sí lo es. Así que sal de este momento llevando contigo esta bendición. Que el Señor que creó el universo con su palabra, que sostiene las estrellas en el cielo, que conoce el número de cabellos en tu cabeza y el contenido de cada pensamiento en tu mente, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que levante su rostro hacia ti y te conceda paz. Que descubras en cada momento, en cada desafío, en cada alegría, que su fortaleza es suficiente para ti. Que aprendas a regocijarte no cuando tus circunstancias sean perfectas, sino cuando reconozcas que estás siendo sostenido por manos eternas. Que tu vida se convierta en un testimonio viviente de que es posible encontrar alegría profunda y paz duradera, no a pesar de las
dificultades, sino a través de ellas cuando confías en el poder de Dios en lugar de tu propio poder limitado. Que camines con valentía, sabiendo que no estás solo, que actúes con compasión, sabiendo que has recibido misericordia abundante, que ames generosamente, sabiendo que el amor de Dios hacia ti nunca se agota. Y que cuando llegue tu último día en esta tierra y cruces del tiempo a la eternidad, puedas mirar atrás en tu vida y decir con David: en tu poder, oh Señor, se regocijó mi alma, y en tu salvación encontré mi alegría más profunda. Amén.